Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sinceramente, ha estado burbujeando en el mundo del espectáculo y que, como ustedes saben, me encanta diseccionar. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que ha protagonizado algunas de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años y que, por supuesto, también ha generado un montón de rumores y controversias. Hoy vamos a analizar a fondo una situación en particular, un supuesto incidente que ha provocado, al parecer, el enfado monumental de Demet con Can. Un episodio que se centra en la vergüenza de Can Yaman, según algunos titulares. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Y cómo está afectando a la relación entre estos dos titanes de la actuación? Prepárense porque vamos a desentrañar todo este drama, desde los rumores iniciales hasta las posibles consecuencias que podría tener para sus futuras colaboraciones. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en este viaje. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y mucho drama. ¡Vamos allá! El mundo del espectáculo turco, como cualquier otro, está lleno de idas y venidas, de rumores que florecen como las amapolas en primavera y, por supuesto, de relaciones que a veces son más telenovelescas que las propias telenovelas que protagonizan sus figuras. Y en el centro de este torbellino, casi siempre encontramos nombres como Demet Özdemir y Can Yaman. Dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntos, han incendiado la pantalla con una química innegable. Su colaboración más famosa, por supuesto, fue en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que robó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, electrizante, y los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Aunque ambos siempre negaron cualquier relación amorosa, la especulación nunca cesó. El Candem, como cariñosamente los bautizaron sus fans, se convirtió en un fenómeno global, alimentado por la esperanza de ver su amor florecer en la vida real. Revistas de todo el mundo cubrieron su historia, y las redes sociales se inundaron de montajes y vídeos celebrando su conexión. Pero más allá de los romances y los enamoramientos, las relaciones profesionales también pueden ser complejas, especialmente cuando hay tanto en juego, tanta presión y tanta mirada pública. Y es aquí donde entra en juego este supuesto incidente que ha desatado toda esta polémica. Porque, seamos honestos, la industria del entretenimiento está plagada de egos, ambiciones y una constante lucha por mantener la relevancia. La competencia es feroz, y cualquier paso en falso puede significar la diferencia entre el estrellato y el olvido. Para entender la magnitud de la situación, primero tenemos que hablar un poco de la personalidad de Can Yaman. Es un actor carismático, guapo, con una legión de fans que lo adoran. Pero también es conocido por ser un poco impulsivo, por decir lo que piensa sin filtros y, a veces, por meter la pata hasta el fondo. Sus comentarios en ocasiones han sido objeto de críticas y controversias, y han puesto a prueba su imagen pública. Can, a pesar de su innegable talento, ha cultivado una imagen de chico malo, que si bien le ha valido la admiración de algunos, también le ha generado no pocos detractores. Su espontaneidad, a veces confundida con arrogancia, le ha granjeado titulares controvertidos y ha generado debates acalorados en las redes sociales. Desde supuestos altercados con la prensa hasta declaraciones consideradas machistas, Can ha demostrado que su lengua a veces va más rápido que su cerebro. Demet, por otro lado, es una actriz mucho más reservada, más cuidadosa con su imagen y con lo que dice. Es una profesional consumada, dedicada a su trabajo y muy consciente de la importancia de mantener una buena reputación. Esta diferencia en sus personalidades, en su forma de abordar la fama y la atención mediática, podría ser clave para entender el supuesto conflicto entre ellos. Demet es la antítesis de Can en este sentido. Su imagen pulida, su elegancia natural y su discreción la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Siempre impecable en sus apariciones públicas, Demet se ha esforzado por construir una carrera basada en el talento y la profesionalidad, evitando los escándalos y centrándose en sus proyectos. Esta prudencia, sin embargo, no la hace menos apasionada o ambiciosa. Simplemente ha sabido navegar las turbulentas aguas de la fama con mayor astucia y control. Ahora, entremos en el meollo de la cuestión. ¿Cuál es esta vergüenza de Can Yaman que ha enfurecido a Demet? Pues bien, L.
Los rumores apuntan a unas declaraciones que Khan habría hecho en una entrevista, declaraciones que muchos consideran inapropiadas, sexistas y, en general, bastante desafortunadas. Al parecer, Khan habría hablado sobre la química con sus CEO protagonistas en términos que algunos han interpretado como objetivantes y que minimizaban el trabajo y el talento de las actrices. Se dice que en la entrevista, Khan habría insinuado que la química con ciertas actrices se debía, principalmente, a su atractivo físico y a su disposición a ciertas licencias en las escenas románticas. Palabras que inevitablemente han sido interpretadas como una falta de respeto hacia el trabajo y el esfuerzo de sus compañeras. Aunque no hay una confirmación oficial de que fue exactamente lo que dijo Khan, las fuentes cercanas a Demet aseguran que ella se sintió profundamente ofendida y decepcionada por sus palabras. No solo porque considera que son comentarios irrespetuosos hacia las mujeres en general, sino también porque siente que ponen en tela de juicio su propia profesionalidad y talento. Imaginen la situación: una actriz que ha demostrado su valía una y otra vez, siendo reducida a un mero objeto de deseo en una entrevista donde se supone que se celebra su trabajo. La indignación de Demet, en este contexto, es más que comprensible. Imaginen la situación. Demet, una actriz que ha trabajado arduamente para construir su carrera, que se ha ganado el respeto del público y de la industria, escuchando que su química con Khan en la pantalla se reduce a una cuestión de físico o de insinuaciones. Es comprensible que se sienta menospreciada y frustrada. Peor aún, que se sienta utilizada y traicionada. Porque al fin y al cabo, la química en la pantalla es fruto de un trabajo en equipo, de una conexión profesional y de un esfuerzo conjunto por crear personajes creíbles y relaciones convincentes. Reducir todo eso a una simple cuestión de atracción física es, en opinión de muchos, un insulto al arte de la actuación. Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, Demet también está molesta porque considera que los comentarios de Khan dañan la imagen de ambos como profesionales y ponen en peligro futuras colaboraciones. Después de todo, ¿quién querría trabajar con alguien que hace declaraciones tan controvertidas y que puede generar una mala prensa para todo el proyecto? En una industria donde la imagen lo es todo, un escándalo como este puede tener consecuencias devastadoras. Las marcas huyen de la controversia, los productores se vuelven cautelosos y las oportunidades se desvanecen. Demet, consciente de esto, estaría furiosa con Khan por poner en riesgo su futuro profesional. La reacción de Demet, según las fuentes, fue de furia. Se dice que lo llamó inmediatamente después de leer la entrevista, y que le expresó su descontento de forma muy clara. Algunos incluso afirman que le advirtió que no volvería a trabajar con él si no se retractaba de sus palabras y ofrecía una disculpa pública. La llamada, según los rumores, fue acalorada y llena de reproches. Demet, normalmente reservada, habría dado rienda suelta a su ira, acusando a Khan de ser irresponsable, machista y de poner en peligro todo lo que habían construido juntos. Algunos incluso aseguran que la conversación terminó con un portazo virtual y una promesa de no volver a dirigirse la palabra. Hasta el momento, Khan no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales y ha evitado dar entrevistas. Algunos creen que está esperando a que la tormenta amaine, mientras que otros sugieren que está tratando de negociar con Demet en privado para evitar un escándalo mayor. Este silencio, sin embargo, no hace más que echar leña al fuego. La falta de una disculpa pública, o al menos de una aclaración, alimenta las especulaciones y da alas a los rumores. Muchos interpretan este silencio como una confirmación tácita de las acusaciones, mientras que otros lo ven como una estrategia para no avivar aún más la polémica. Pero el silencio de Khan no hace más que alimentar la especulación y la controversia. Sus fans están divididos. Algunos lo defienden a capa y espada, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto o que simplemente se trata de una broma mal entendida. Otros, en cambio, se sienten decepcionados por sus comentarios y le exigen que pida perdón. Los fans de Khan, conocidos por su lealtad inquebrantable, se han movilizado en las redes sociales para defender a su ídolo. Argumentan que Khan es un hombre sincero y auténtico, que dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Aseguran que sus palabras han sido malinterpretadas y que se le está juzgando injustamente. Sin embargo, otros fans más críticos reconocen que Khan a veces se excede y que necesita ser más consciente del impacto de sus palabras. En cuanto a Demet, ha seguido adelante con su trabajo y ha tratado de mantenerse al margen de la polémica. Ha publicado fotos en sus redes sociales
mostrando su apoyo a diversas causas feministas, y ha dejado claro que está comprometida con la igualdad de género y el respeto a las mujeres. Demet, fiel a su estilo, ha optado por la discreción y la elegancia. No ha hecho declaraciones directas sobre el tema, pero sus publicaciones en redes sociales hablan por sí solas. Su apoyo a causas feministas y su defensa de la igualdad de género son una clara respuesta a las acusaciones contra Khan, y demuestran su compromiso con los valores que considera fundamentales. La situación entre Demet y Khan es delicada y las consecuencias podrían ser significativas. No solo para su relación profesional, sino también para sus respectivas carreras. Si Khan no ofrece una disculpa sincera y no demuestra que ha aprendido de sus errores, podría perder el apoyo de muchos fans y de la industria. Y si Demet decide no volver a trabajar con él, podría afectar negativamente su imagen pública y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. El futuro de Kandem, el fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo, pende de un hilo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla se aleja cada vez más, y muchos fans se resignan a la idea de que su sueño nunca se hará realidad. Pero más allá de las consecuencias personales para Demet y Khan, este incidente también plantea una cuestión importante sobre el papel de los famosos y su responsabilidad a la hora de hacer declaraciones públicas. Las figuras públicas tienen una gran influencia sobre sus seguidores y sus palabras pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que sean conscientes de su responsabilidad y que utilicen su plataforma para promover valores positivos y para defender la igualdad y el respeto. La fama, como bien sabemos, conlleva una gran responsabilidad. Los famosos son modelos a seguir para millones de personas, y sus palabras y acciones pueden tener un impacto profundo en la sociedad. Por lo tanto, es crucial que sean conscientes del poder que tienen y que lo utilicen para promover valores positivos y para defender la igualdad y el respeto. Este caso también nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión. Es fácil juzgar a los demás por sus errores, pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Antes de lanzar la primera piedra, deberíamos ponernos en el lugar del otro y tratar de entender sus motivaciones y sus circunstancias. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Lograrán Demet y Khan superar este conflicto y retomar su relación profesional? ¿O este incidente marcará el fin de su colaboración? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que este drama ha dejado al descubierto algunas verdades incómodas sobre la industria del espectáculo y sobre la importancia de la responsabilidad y el respeto. El futuro de Kandem es incierto, pero lo que sí es seguro es que este drama ha dejado una huella profunda en la industria del espectáculo y en el corazón de sus fans. La situación es compleja y hay muchos factores en juego. La presión mediática, las expectativas del público, las diferencias personales y profesionales. Todo esto contribuye a crear un ambiente tenso y difícil. Pero a pesar de todo, creo que hay esperanza. Si ambos están dispuestos a dialogar, a escuchar al otro y a ceder en algunos puntos, podrían encontrar una forma de superar este obstáculo y de seguir adelante. La comunicación, como siempre, es la clave. Si Demet y Khan son capaces de sentarse a hablar, de expresar sus sentimientos y de escuchar las razones del otro, podrían encontrar una forma de superar este conflicto y de reconstruir su relación. Después de todo, Demet y Khan son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Sería una pena que un conflicto como este les impidiera seguir brillando y haciendo lo que mejor saben hacer, entretener y emocionar al público. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es única. Sería una verdadera lástima que un malentendido les impidiera seguir compartiendo su arte con el mundo. Además, no podemos olvidar el impacto que este conflicto tiene en los fans. Muchos de ellos han invertido tiempo, energía y emociones en la relación entre Demet y Khan, tanto en la pantalla como fuera de ella. Verlos pelear o distanciarse es doloroso y decepcionante. Por eso es importante que ambos sean conscientes del impacto que tienen sus acciones en sus seguidores y que traten de actuar con responsabilidad y respeto. Los fans son el motor de su éxito, y merecen respeto y consideración. Demet y Khan deberían ser conscientes del impacto que tienen sus acciones en sus seguidores, y tratar de actuar con responsabilidad y respeto. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de las complejidades de la fama,
las relaciones profesionales y la responsabilidad social. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la comunicación en todas nuestras relaciones. Este drama nos recuerda que la fama no lo es todo, y que la verdadera felicidad reside en las relaciones humanas y en el respeto mutuo. Hemos explorado a fondo el supuesto incidente que ha provocado el enfado de Demet con Khan, analizando las posibles causas, las consecuencias y el impacto que tiene en sus carreras y en sus fans. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo y cómo las palabras pueden tener un poder devastador. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet tiene razón en estar enfadada con Khan? ¿Creen que Khan debería disculparse públicamente? ¿Creen que podrán superar este conflicto y volver a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este drama. ¿Están de acuerdo con la reacción de Demet? ¿Creen que Khan merece una segunda oportunidad? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y mucho drama. Recuerden que este es su canal, y que siempre estoy aquí para ustedes. Recuerden que siempre estoy aquí para ustedes, lista para diseccionar los últimos chismes del mundo del espectáculo y para compartir mis opiniones con ustedes. Así que no duden en dejarme sus sugerencias y peticiones en los comentarios. Quiero saber qué temas les interesan, qué personalidades quieren que analice y qué escándalos quieren que desentrañe. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden que los quiero mucho y que este canal no sería lo mismo sin ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.